Ok, ya pasaste por todo el proceso de ventas, llegaste a tu cierre, pero aún así te está costando mucho trabajo obtener las órdenes de compra. Hay algunos factores que hacen la diferencia. En este vamos a ver cada uno de ellos. El primer aspecto que hace la diferencia cuando estás haciendo una venta es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una parte medular de lo que estás vendiendo. Hace muchos años, uno de mis mentores me dijo una frase que me dejó impactado. Me dijo, vender es lo más fácil del mundo. Lo único que tienes que hacer es decirle a tu cliente lo que quiere escuchar. Lo difícil es entregarle lo que le vendiste. Para poder lograr entregarle lo que le vendiste, necesitas el trabajo en equipo de toda tu organización. Para esto muchas veces se intervienen tu gente operativa, gente de ingeniería o los demás que tengas, hasta el de la paquetería que ni siquiera es tu empleado. El primer aspecto que debes de mantener en tu cabeza es que tú necesitas más de ellos que lo que ellos necesitan de ti. Entonces, debes de ser muy diplomático con ellos, ser cuidadoso en lo que los comprometes y de alguna manera que sean copartícipes de los compromisos que vas a hacer con tu cliente en la negociación cuando haces el cierre y logras la venta. Siempre hay un pleito casado o algo muy común que se escucha en todas las empresas. La gente de operaciones no quiere a la gente de ventas. ¿Por qué? Porque la gente de ventas los compromete a cosas que para ellos les dificulta mucho su trabajo. Un error común es que el vendedor, con las ganas de vender, promete cosas que no van a poderse materializar de forma fácil. Y los que sufren son la gente de operaciones. Entonces, no olvides, tú necesitas más de ellos que ellos de ti. Muchas veces se logran este tipo de cosas pidiendo favores, pero como se dice coloquialmente, no quemes tus cartuchos a lo menso. Tienes que escoger tus batallas, donde sí vale la pena que tu equipo se esfuerce, que tu equipo sufra para poder ganar una orden de compra. Muchas veces hay vendedores que hacen que su equipo sufra por vender el producto más pequeño que ellos manejan. Y es una sola pieza y una sola venta. Ahí no tiene caso. Sé cuidadoso. Tienes que buscar minimizar las quejas. Tienes que traer en la cabeza que el cliente por naturaleza se va a quejar. Tu trabajo es minimizar las quejas. Como decía uno de mis mentores, nosotros como vendedores somos el costal que recibe los golpes del cliente. Somos el puente entre el cliente y nuestra empresa. Y nosotros velamos por nuestra empresa con el cliente y por el cliente en nuestra empresa. Entonces, asúmete con esa responsabilidad. Minimiza las quejas que van a entrar a tu empresa. Hay muchas quejas que son quejas insustanciales o quejas que tú puedes resolver. No necesitas pasarlo todo. Uno de los grandes problemas de nuestros tiempos es que hay vendedores sin profesionalizarse y lo único que son pasacorreos electrónicos, pasapapeles y no tienen ninguna función beneficiosa dentro de la organización. No seas como ellos. Otro de los aspectos cuando estés hablando de trabajo en equipo es que tú te enfoques en lo que tienes y no en lo que hace falta. Lo más común es que todos los vendedores estén quejando porque hace falta más gente de soporte, porque la gente de logística se tarda, porque la gente de operaciones cometió un error, etcétera, etcétera. Y dicen cosas como estas. Si tuviéramos tal o cual cosa, esto podría hacerse. No, es que sabes que, mira, no tenemos esto y esto y el otro. Es que sabes que faltan herramientas. Realmente, en mi experiencia de todos estos años, hay solamente dos constantes en todas las empresas. Una es el cambio. Siempre las cosas van a cambiar. Y dos es la reducción de costos o la reducción de gastos. Siempre vas a tener menos para hacer el mismo trabajo o hacer más trabajo. Esta es una constante en todas las empresas. Entonces, por tu salud mental, busca que siempre con lo que tienes hagas posible la magia. Además de tener esa mentalidad, tú tienes también que estar siempre mentalizado a buscar soluciones
y no culpables. El ser humano tiene una tendencia a buscar culpables. Cuando hay un problema, se dice, no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. En ventas, eso es cancerígeno, es viruloso. Tú tienes que tener cuidado de no tener esa mentalidad. El vendedor que tiene esa tendencia es un vendedor que se va a quedar sin apoyo, sin ventas y sin clientes. Tú tienes que estar siempre enfocado en buscar soluciones. Cuando un cliente te pide una ayuda, tú tienes que empezarle a ayudar desde el momento en que recibiste la llamada. No ¿sabes qué? Eso le toca a tal persona. Si tú lo haces de esa manera, tu cliente va a aprender que tú no eres la persona correcta y va a querer hablar con la persona que sí le puede solucionar los problemas. Entonces tú tienes que buscar la solución. Ahora bien, cuando hagas esto, ten mucho cuidado. Uno de los aspectos que nos afecta mucho a los vendedores es que terminamos haciendo trabajo de otras personas y por hacer el trabajo de otras personas descuidamos nuestro trabajo. Por último, debes de tener una mentalidad de pelear por cada pulgada. ¿Qué significa esto? Hay cosas insignificantes que hacen la diferencia. El segundo aspecto que hace mucho la diferencia es la motivación. La motivación es algo que se ha tratado en muchos lados y yo lo busqué durante muchos años. Te voy a ser abiertamente honesto. Es difícil de entender. La parte que nos han vendido a nosotros es que la motivación viene de afuera, pero la realidad, después de buscar mucho tiempo y preguntar con gente que tiene muchos más años que yo, descubrí que la motivación viene de adentro. Motivación significa moverte a la acción. Entonces, para poderte motivar, tienes que resolver qué es lo que a ti te motiva. ¿Te pueden motivar desde fuera? Sí, pero el problema de cuando te motivan desde fuera es que el tiempo que te dura esa motivación es pequeño. Y cuando tú te motivas a ti mismo, ese tiempo se alarga sustancialmente. Básicamente hay 3 factores que te motivan a hacer las cosas. El primero y más conocido es el miedo. El segundo es el amor y el tercero es la felicidad. Pero cambia de persona a persona. Mi recomendación es que no centres tu motivación en el miedo. Centrarla en el miedo es un error. ¿Por qué? Porque aunque el miedo es un gran motor, cuando tú estás fomentándote miedo, te vas a causar problemas, porque no vas a tener la mentalidad correcta. Entonces, busca tratarte de motivar a través de la felicidad o motivarte a través del amor. Una de las cuestiones para poderte motivar es tener un objetivo claro. Si no tienes un objetivo claro, la motivación va a ser ambigua. No hay nada como levantarte en la mañana y recordar cuál es tu objetivo. Decir, yo quiero ser el mejor vendedor del mundo. Y te paras con esas ganas. O decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi familia esté feliz. Yo quiero que a mis hijos no les falte nada. Yo quiero que todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido, ponerlo al servicio de la gente. Yo quiero hacer la diferencia con las personas. Cuando tú te levantas en la mañana y conoces tu objetivo claro, eso te motiva a hacer hasta lo que no quieres hacer. Ahora bien, cuando ya tienes tu objetivo claro, tú vas a sembrar ese objetivo en base a qué es lo que te va a mover a la acción y entonces tienes que dar el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? No hay nada que te motive como disfrutar un éxito. Uno de los grandes problemas de nosotros que estamos en la profesión de ventas es que tener éxitos es relativamente constante, pero tener fracasos es mucho más constante. Entonces, en el ímpetu de querer llegar a tu meta de ventas, en el ímpetu de poder lograr las ventas que necesitas, muchas veces no nos tomamos el tiempo para disfrutar de esos pequeños éxitos. No hay nada comparado como poder recibir una orden de compra de algo que trabajaste durante 2 años, 3 años. A mí me ha pasado y muchas veces por estar corriendo lo dejas pasar. Entonces tienes que sentarte, disfrutarlo, como dicen, cacarear el huevo, sentir esa parte padre y anclarla dentro de ti para que eso te motive al futuro. Esa misma sensación se siente cuando vendes el gran proyecto que te tardaste años, como cuando vendes esa compra que te tomó 5 minutos.
De alguna manera tú tienes que disfrutar de esos éxitos y hacerlos parte de ti para que sea el alimento del motor que te hace que te muevas. Por último, el secreto de la motivación está en tener metas claras. Tú puedes tener un objetivo, pero el objetivo normalmente siempre es a largo plazo. Entonces, para ese objetivo tú tienes que vislumbrar o imaginarte o proponerte un proceso. Decir, ok, yo quiero tener una comisión de $50,000. Para poder obtener esa comisión de $50,000 hay varios caminos. O haces una venta grande o haces una venta chica. Entonces tú haces un plan y dices, bueno, voy a hacer 5 ventas de $10,000. La primera venta de $10,000 la tengo que hacer a no más de 3 meses. De esa manera tú te pones una meta a corto plazo alcanzable y eso te va a motivar a seguir caminando. ¿Por qué? Porque si tú solamente te enfocas a la meta de los 50,000, esos 50,000 a lo mejor te vas a tardar un año en obtenerlos y cuando vayas a la mitad del año tu motivación se va a ver diluido. El tercer aspecto, y que yo juzgo el más importante de todos, es la mentalidad correcta. Nosotros como vendedores todos los días estamos contactando gente, intercambiando información, visitando personas. Y tener la mentalidad correcta es fundamental. Hace una diferencia abismal. No hay nada como que tú creas en tu producto y se lo transmitas a tu cliente. Que tú te emociones por tu empresa y que el cliente se emocione al mismo tiempo que tú le estás platicando. Que tú le platiques una anécdota y que de repente te llene la euforia y el cliente se va a sentir alimentado. Que el cliente tenga un panorama fúnebre, un panorama difícil y tú le des esperanza porque eres alguien positivo. Entonces, tienes que trabajar en tener la mentalidad correcta. Cuando yo me empecé a meter en este tema de la mentalidad, hubo una historia que me cambió. Dicen que hace mucho tiempo habían 2 vendedores. A uno de ellos le asignaron ir a vender a una isla. Este vendedor trabajaba en una empresa que vendía zapatos. Llega después de una travesía como de 8 horas por lancha a la isla. Baja y empieza a sondear el mercado. Toma el teléfono después de una semana y le llama a su jefe. Y le dice, jefe, yo creo que no vamos a vender nada, porque en esta isla ni siquiera conocen qué es un zapato. El que más tiene sandalias, pero nadie usa zapatos. Yo creo que mejor necesito que me asigne a otro lado. Después de unos meses, asignan al otro vendedor a la misma isla. Después de esa misma travesía, llega a la isla y después de una semana de sondeo, le llama al mismo jefe y le dice, jefe, yo creo que nos sacamos la lotería. Aquí hay 100% de posibilidades de vender. Nadie tiene zapatos, el que más tiene sandalias. Entonces todos pueden comprarnos por lo menos un par de zapatos. Con esta historia aprendí que la mentalidad es totalmente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos con la mentalidad de buscar lo malo y los que buscan lo bueno logran hacer cosas diferentes. Para tener la mentalidad correcta es importante que tú utilices métodos físicos para llevar a tu mente a ese estado. Para lograr esto hay una técnica que se llama anclar tus éxitos. ¿Qué es anclar tus éxitos? El cuerpo del ser humano es maravilloso. La mente hace posible cosas que no existen. ¿Te ha pasado que estás en una película viendo y de repente alguien se cae y tú brincas porque piensas que eres tú? A mí hace muchos años, en un curso de los que tomé, me enseñaron una dinámica que sigo haciendo en mis cursos. La dinámica va de esta manera. Te dicen, pon tu mano enfrente e imagínate la fruta que más te gusta. En mi caso es un mango. Imagínala madura, con un color brillante, de gran tamaño, que se vea jugosa. Imagina cómo la pelas. Imagina el sabor. Imagínate el olor que tiene. Ese olor dulce,
esa piel jugosa, el color amarillo intenso. Ahora imagínate que le das una mordida. ¿Te pasó igual que yo? ¿Sentiste cómo tus papilas gustativas empezaron a segregar saliva? ¿Cómo te emocionaste? Eso lo hace tu cerebro. Entonces, cuando tú vayas a ver a un cliente, antes de entrar, tienes que poner tu cabeza en la mentalidad correcta. ¿Cómo lo logras? El cerebro va a interpretar al cuerpo. Entonces, cuando tú logres una orden de compra, tienes que hacer algo para anclar ese sentimiento. Hay algunos que agarran y ponen su mano y dicen, yes. Otros que levantan la mano en señal de victoria. Otros que se persignan. Otros que hacen un ademán. De esa manera, anclan esa sensación. Y cuando lo hacen todas esas veces que están ganando una orden, todas esas veces que fueron exitosos, la anclan. Y su cerebro entiende que si el cuerpo está haciendo ese ademán, quiere decir que tuvieron un éxito. Yo lo hago constantemente desde hace muchos años. Y antes de entrar a una negociación importante, antes de ver a un cliente que tiene mucho potencial, me tomo un tiempo primero para calmarme, respirar, tratar de vaciar la cabeza de todas esas cosas que traemos en la mente y después a poner mi mente en la situación correcta. Hago los ademanes que anclan mis éxitos, me acuerdo y traigo a la memoria los éxitos de las grandes ventas, donde he estado muy feliz, me pongo positivo, empiezo a visualizar cómo va a ser que me van a aceptar, me van a dar la orden de compra, que me van a recibir con las puertas abiertas y de esa manera tengo la mentalidad correcta. Y cuando entro con el cliente, no me vas a creer, pero la verdad funciona, tienes que probarlo, hace una diferencia abismal. Una vez que ya estás frente a tu cliente, tienes también que tener la mentalidad correcta. Convengamos que ya llegaste con esa mentalidad, pero muchas veces en la dinámica hay una vocecita interna que te empieza a hablar y empieza a tratar de hacerte dudar. La tienes que controlar, tienes que decirle, alto, aquí esto va a ser así y así y así. Cuando se ponga negativa, callarla dentro de tu mente para que no te ponga en la situación incorrecta. Recuerda, tienes que ser positivo, no negativo, durante el proceso, antes del proceso y después del proceso. Eso te va a dar la mentalidad correcta. Por último, el último aspecto que en mi experiencia hace la diferencia es conocer a Dios. Muchos pueden, muchos no pueden. Infelizmente, en esta profesión de las ventas, hay mucha gente que no tiene fe en nada. En mi caso particular, es lo que ha hecho la diferencia más grande. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de fe. Que tengas fe en un ser supremo, en un ser superior, en alguien que está por encima de ti. Recuerda, esta parte de ventas es de humanos y tiene tantas cosas que no hay una receta mágica para que las cosas funcionen. Me gustaría poderte decir, haz esto y luego esto y luego esto y te garantizo el resultado. Pero sería mentirte. Hay procesos que te dan porcentajes de efectividad alto. Hay técnicas que te ayudan a mejorar, pero no hay nada que te lo garantice. Durante todos los años que he estado en esta profesión, hay veces que haces todo bien, que logras todos tus cierres, que haces las negociaciones, que hiciste tu seguimiento correcto, que llevaste la mentalidad, que trabajaste en equipo, que hiciste todo lo que era necesario y al final del día no ganaste la orden de compra. Para esos momentos es cuando más necesitas tener fe. Y no me vas a creer, pero muchas veces cuando he tenido la necesidad, Dios es bueno y me tiende su mano. Busca en qué creer. Una vida sin tener fe es una vida vacía. Principalmente en este negocio de ventas, donde el rechazo es una constante, donde la presión es permanente y donde, como decimos coloquialmente, nadie tiene llenadera. Entonces, busca tener fe. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete acá abajo. Déjame un comentario para saber tu opinión y resolver todas tus dudas. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.